Que ahora es el momento de la entrevista, esta entrevista que tanto hemos vendido porque tenemos tantas ganas de hacerla, es un tema que nos atraviesa, es un tema que nos parece que debe ser tratado seriamente, ¿no? Que debe ser tratado como para brindarle información a la audiencia, a la televidencia, y no tanto como para hacer barullo, como vienen haciendo, por ejemplo, los medios de comunicación en el tratamiento de esto, ¿no? Vamos a tomárnoslo con seriedad y por eso vamos a hablar con ella, que es psicóloga, es docente en la UBA, es integrante de la red de psicólogas feministas y del Frente de Artistas del Borda. Estamos hablando de Juliana Colangelo. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida. Allá fue. Bienvenida a Cítrica. Tuti y Pato, te saludamos. Y Pato, bueno, gracias por la invitación. Gracias, por estar acá. ¿Cómo están? Muy bien, Juliana. Bien, bienvenida. Gracias por atendernos. Obviamente, nadie ha podido esquivar, ¿no?, la noticia de lo que está sucediendo con Chano y quisiera empezar hablando, preguntándote, ¿no?, sobre tu opinión sobre el tratamiento que le están dando los medios de comunicación en general, ¿no?, a grandes rasgos, a esta información que tiene que ver con este artista, Santiago Moreno Carpentier, que supuestamente tenía un brote o una situación particular de salud mental y que fue abordado por la policía en su hogar y le dispararon en el estómago y se encuentra internado. ¿Cómo ves el tratamiento que le están dando los medios, Juliana? Bueno, complicado desde ya, primero por los usos que se está haciendo, sobre todo para atacar a la ley de salud mental, en notas nefastas que sobre todo he leído en Infobae, y en otros medios de comunicación. Y además lo llamativo, ¿no?, de pensar cómo la situación de Chano en este caso, digamos, permite por su visibilidad, por su carácter de privilegio y de músico conocido, para poder estar hablando de esto, ¿no?, dentro también de una cultura donde el trato que en general tenemos sobre la salud mental es bastante complejo y violento, y pensar que si de esta manera, digamos, se está poniendo este tema en visibilidad a raíz de lo de Chano, imaginarnos las condiciones estructurales, digamos, de lo que nunca se ve y no llega a los medios, ¿no? Tal cual. Y ponerlo también en un contexto donde no es un caso aislado desde ya, me parece que cobra visibilidad, y está bueno mencionar que en estos últimos 15 días hubo un montón de situaciones de personas con padecimiento mental que terminaron con la muerte de esas personas. Una de esas personas es Tino John, que era un vecino de El Bolsón, de Chubut, Sí. que el grupo GEOP lo irrumpió en su casa y lo mató sin tener una orden de allanamiento. Otro caso también, digamos, que salió en estos últimos días, fue el de Victoria Núñez, una joven trans de Entre Ríos. Exacto. De Fátima Barrios, también en Formosa. Sí. Matías Ruiz en Tucumán. O sea, todas situaciones de personas con padecimiento mental que terminaron muertas por la violencia policial y las fuerzas represivas del Estado, que incumplen, ¿no?, esto también es importante mencionar, un supuesto protocolo que existe del año 2013, donde se apoya, digamos, en la ley de salud mental, que garantiza los derechos humanos de las personas con padecimiento mental, y acá el trato que se da, digamos, cuando el protocolo indica que tiene que ser el cuidado y el resguardo de esa persona, terminan o con un tiro en el estómago o muertas, ¿no? Me parece importante ver que en general eso da cuenta de cómo sociedad entendemos, ¿no?, la salud mental ligada a la peligrosidad y a los imaginarios sociales anudados a eso, ¿no? Juli, ¿por qué, es algo que figura dentro de la ley de salud mental, o por qué se acude como primera medida a la institución policial? ¿Hay algo existe algún otro espacio al que uno, o alguna otra institución a la que uno pueda o deba recurrir en estos casos, cuando de repente ve que o un familiar o una persona cercana o un vecino o lo que fuere está en una situación que quizás uno no tiene las herramientas para resolver? ¿Por qué uno acude a la institución policial? ¿Y por qué la institución policial también acude, a ese lugar con tan pocas herramientas y con tan poca capacidad de control de esas situaciones? Bueno, es una pregunta compleja porque entiendo que ya la respuesta ya tiene un problema en sí mismo, digamos. Me parece problemático, primero, pensar que si una persona termina en esta situación de crisis, generalmente, digamos, es el último eslabón. Hay que ver, digamos, cuáles serán todas las situaciones de violencia, entendiendo la salud mental, ¿no?, de una manera obviamente compleja, donde está atravesada por condiciones materiales, sociales, no solo psíquica-mentales, que obviamente no son menos importantes, pero también atravesada por factores culturales, económicos, materiales, etc. Entonces, pienso primero en qué sucede, o sea, cuántas instituciones
o cuántos de nosotros fallamos en el medio para que una situación así llegue a darse con ese carácter de urgencia. Obviamente en el medio hay un montón de situaciones, eso igualmente es necesario recordar que, digamos, si bien la ley de salud mental en lo que a mí respecta me parece una maravilla, obviamente sabemos que su aplicación está bastante demorada y que el presupuesto que hay derivado para salud mental debería ser del 10% y es del 1.4% en este momento, con lo cual, digamos, va dando cuenta de todas las capas, ¿no? O sea, que van montando para que estas situaciones se den. Llegado a un caso extremo, bueno, a mí en sí mismo me parece problemático que la policía tenga que intervenir, pero entiendo, digamos, que está dentro de sus supuestas competencias. Ahora, la cuestión es qué formaciones tienen, qué capacitaciones se les brindan a esas personas para que puedan abordar esa situación, y se supone, según el protocolo, que obviamente primero se llama a las instituciones de salud, por ejemplo al SAME o algún servicio de emergencia de acuerdo a la localidad, ¿no? Bien. Y en función de eso, la policía se debería presentar para resguardar y cuidar y garantizar la salud y los derechos de todas las personas presentes ahí. Bien. Y en principio, digamos, deberían generar las condiciones para que el personal de salud pueda actuar. Si eso no se da, bueno, se supone que tienen que justamente minorizar los riesgos, preservar la seguridad psíquica y física de todas esas personas, y la finalidad justamente es preservar eso y tratar primero de no intervenir y mucho menos del uso de la violencia, porque si una persona está en una situación de crisis, obviamente una situación de violencia así, lo único que puede hacer es incrementar, sobre todo si son, digamos, personas armadas que te están apuntando. Claro. Y esto también me parece que conlleva a otra situación particular, que es poder pensar y problematizar por qué genera tanto temor la posibilidad de que alguien sea internado. Y ahí me tengo que remitir a mi conocimientos de experiencia, de estar en el borde hace más de 10 años, sí, y dar cuenta de que los manicomios son instituciones de encierro, sí, donde generalmente se violan muchas de las condiciones dignas de vivienda y de salud necesarias para que una persona pueda garantizar sus condiciones de salud. Entonces, si ya la opción que debería ser un recurso terapéutico como última instancia, como una internación en un dispositivo manicomial, obviamente ahí las condiciones de clase va a variar, porque la gente pobre va a un manicomio público, la gente con recursos irá a otros manicomios privados, cambian las condiciones materiales desde ya, pero no es una opción que a priori parezca amena de poder elegir, ¿no? Si alguien le dice a alguien, tengo una situación o estoy atravesando una crisis en salud mental, es muy raro que alguien diga, bueno, agarro mi valijita y me voy a internar en un manicomio, ¿no? No son situaciones agradables. Entonces también está bueno ver cómo, si eso no se vuelve una opción, o la única opción que hay es terminantemente esa, que ya es violenta en sí misma, sí, bueno, vemos cómo se va complejizando la cosa, ¿no? No parece tan sencilla. No. Recién mencionabas algo muy interesante que era, todas las instancias en las que uno falla previamente, ¿no? Tanto las instituciones como quizás los vínculos cercanos, como sociedad, todas las instancias en las que uno falla para de repente estar en una situación de urgencia. Te pregunto dos cosas en relación a esto. ¿Cuáles son los indicios que uno como individuo puede tener frente a estas situaciones justamente para que no se llegue a este extremo? Pero una vez que se llegó a este extremo, ¿cuáles son las herramientas que podríamos tener para justamente no llegar a la instancia de llamar a la policía, que más allá de todo lo que entendemos y todo lo que tiene que resolverse, sabemos que no va a ser algo que se resuelva en el corto plazo, la policía no usando los disparos como primera instancia, ¿no? Claro. En general, en la vida. Sí, desde ya. Bueno, pienso primero justamente en eso, ¿no? Como es un problema también presupuestario y también, un problema social en tanto y cuanto el imaginario que tenemos de la locura está ligado, ¿no? a una idea de normalidad que ya en general es bastante difícil de sostener porque esconde un montón de privilegios, no solo materiales, capacitistas, cisexistas, etcétera, de clase, de raza, ¿no? Por supuesto. Claro. Y pienso también ahí cómo la falta de presupuesto, porque es muy difícil responder a una situación puntual cuando tampoco están dadas socialmente los recursos y las garantías, para poder acceder a un tratamiento, que en general los tratamientos privados son caros y solamente pueden acceder personas en situación de privilegio, sí, o bien la falta de recursos en salud hace que también los recursos sean limitados. Perdón que me desvíe un segundo de tema, pero estoy pensando, por ejemplo, en una situación de pandemia, cómo, se vio el sistema de salud explotado. Imagínense en un manicomio donde las organizaciones sociales fueron las que tuvieron que juntar recursos y dinero para poder brindar atención e insumos de higiene
para garantizar las condiciones de salud, ¿no? Entonces, me parece que eso de algún modo va dando cuenta de todo eso. Después, bueno, obviamente, es súper complejo, porque digo, la salud mental es difícil de definir, digo, también es una cuestión política y también esa línea entre la normalidad y el padecer es complicada de pensar en términos abstractos. Sí, ¿no? Sí creo que responde a un montón de condiciones, no solo subjetivas, psíquicas, mentales, económicas, sociales, afectivas, familiares, vinculares, etc. Entonces, bueno, de alguna manera creo que todas las instituciones y todas las personas, digamos, deberíamos estar como en tema para poder brindar y estar atento a esos pedidos de ayuda, que a veces son visibles y a veces no. Claro. Y en general, bueno, hay organismos, hay un montón de instituciones, de recursos, de centros barriales, terapéuticos que tienen o deberían tener atención en salud mental, digamos, si lo pensamos desde una cuestión primaria, ¿no? O sea, desde atención primaria de la salud, donde de alguna manera eso sea de una mirada integral, ¿no? Pensemos que también tenemos un sistema de salud que es justamente el que la ley viene a cuestionar, de que hasta el año supuestamente 2020 no deberían existir más manicomios, y eso da cuenta de la mirada, de una perspectiva integral, donde se tiende a pensar la salud mental no como algo aparte, digamos, donde exista un manicomio, sino como parte de la salud general. Claro. Entonces, de alguna manera eso se cruza con otros modos, con otros padecimientos, con otras experiencias. Ahora, en situaciones de gravedad, cuando ya todo fue así, bueno, en general sí, se llama a las guardias psiquiátricas, ¿no? Ya sea desde la salud privada o la pública. El protocolo lo que indica, obviamente, es que esto que decía, la presencia policial está de alguna manera supuestamente, digamos, como habilitada. Me parece que el punto es, bueno, mucha capacitación, el trabajo, digamos, en los ámbitos también educativos, también desde los profesionales de la salud, o sea, no creo que digamos, que por eso digo que me parece una cuestión integral y de todos, ¿no? O sea, cómo hay en las universidades tampoco hay mucha formación en situaciones de crisis, salvo en algunos recovecos muy chiquititos. Entonces digo, esto da cuenta de cuando, bueno, ya todas las instituciones fallaron. Entonces verlo como un problema final me parece que nos deja como, justamente como las recomendaciones del ministro nefasto de seguridad, ¿no? Diciendo, bueno, las soluciones, no le peguen un tiro, apliquemos una taser como si fuese responder con más violencia de una mirada punitiva, y de nuevo se vuelve a tapar el problema desde una respuesta violenta. La verdad, complejo. Interesantísimo, y nos hace ver la magnitud de la complejidad que tiene este tipo de situaciones, ¿no? Estamos conversando con Juliana Colangelo, ya es psicóloga, es docente de la UBA, es integrante de la red de psicólogos feministas y del Frente de Artistas del Borda. Juliana, mencionabas lo de la ley. Para vos la ley es muy valiosa. Nosotros tenemos un desconocimiento muy grande. Ayer mencionábamos justamente cómo veíamos en los medios de comunicación, en los tradicionales, el ataque que había a esa ley. Y vos la levantaste muchísimo. Dijiste que faltaba aplicación. Generalmente en este programa tocamos un montón de leyes que están muy buenas y que luego no se aplican, como la ley de inquilinos, etcétera. Hacemos seguimiento a ese tipo de leyes. Me gustaría que me digas, para que podamos entender por qué fue tan valiosa esa ley y cuáles son los aspectos que no se están aplicando y que son muy importantes para vos. Bien, bueno, sí, yo creo que es una ley muy valiosa, es una ley que se sancionó en el año 2010 y que también tuvo el apoyo y el debate de muchos organismos y de muchos lugares que militaban y que militamos desde la perspectiva de la desmanicomialización, ¿no? Sí. Que apunta a esto, a entender la salud mental de una manera integral, no ya con el sostenimiento de los manicomios y con todas estas prácticas, digamos, que vienen desde la modernidad, ¿no? Las instituciones manicomiales fueron destinadas para el encierro de personas. Claro. Nosotros tenemos compañeros internados en el manicomio hace más de 40 años, entonces también hay que repensar cómo una política supuestamente de cuidado y de recuperación de la salud mental de alguien pueda estar, digamos, atravesada por esas condiciones donde perdés tu condición de dignidad, perdés tu intimidad, perdés el acceso, digamos, a un montón de recursos materiales, bueno, etcétera. La ley lo que viene a proponer de alguna manera es que el cierre de los manicomios habilite en términos presupuestarios digamos, primero la atención integral en hospitales generales y en otros dispositivos, digamos, públicos y privados que puedan atender a estas situaciones de padecimiento mental. Y a su vez que se destine presupuesto para la creación de dispositivos llamados intermediarios, que son las conocidas casas de medio camino,
que hay muy pocas, Sí. realmente en este momento. En el STEBES funcionaba un dispositivo, o funciona todavía, pero con muy poco presupuesto, donde también vuelve a pasar lo mismo, las casas que están en alquiler se vuelven insostenibles de pagar, porque eso debería ser una garantía desde el Estado, Claro. y muchas veces no sucede. Y lo que propone es eso, que las internaciones tengan que ser cortas, que tengan que ser el último recurso terapéutico. También lo que posibilita es el abordaje interdisciplinario. Entonces, aquellos que antes solo se sostenían desde el poder médico psiquiátrico, que con esto no estoy negando la necesidad de un trabajo interdisciplinario con compañeros psiquiatras desde ya, Claro. pero no desde el reducto donde hay un uso, digamos, de las asociaciones más rancias de psiquiatría, por deslegitimar la ley de salud mental, que es lo que se está viendo ahora en los medios, donde dan cuenta o dicen que todas estas situaciones suceden porque la ley falla, y yo creo que es exactamente lo contrario. O sea, como la ley no se está aplicando de manera correcta, es que suceden todas estas situaciones, Bien. porque fallan todas las instancias previas para que esto suceda. ¿Y qué intereses hay, Juliana, bueno, detrás de esas notas? ¿Qué es lo que hay detrás? Y yo creo que hay mucho interés político y de poder. Recordemos que las instituciones médicas tienen mucho poder, las asociaciones psiquiátricas también, y hay también, digamos, de nuevo, no por negar los usos terapéuticos innecesarios de los psicofármacos, pero las empresas farmacológicas son el primer negocio mundial, Tal cual. sí, a nivel Total. mundial, ¿no? Entonces mueve Claro. muchísimo dinero. En general, los miedos que hay, o los que se escuchan, por ejemplo, dentro del hospital, desde los sindicatos, es el temor a la pérdida de trabajo, ¿no? Es decir, bueno, si una institución manicomial cierra, todas las personas que trabajan allí se quedan sin trabajo, lo cual eso ya fue ampliamente trabajado y demostrado, de que si se diversifica y se piensa la salud mental en múltiples, digamos, dispositivos, se debería incluso tener más personal de salud para poder hacer el seguimiento, el acompañamiento, desde un abordaje, de nuevo, interdisciplinario y transdisciplinario, porque se necesitarían de profesionales de psicología, de psiquiatría, de trabajo social, musicoterapeutas, etc. Entonces, me parece que la defensa viene sobre todo de estas instituciones, donde además lo que muchos argumentan es que la ley supuestamente quita el foco y quita la palabra enfermedad mental. Bien. Y sabemos Bien. que también hay un uso político ahí, desde ciertos manuales de psiquiatría, donde siempre se han patologizado y se han sostenido parámetros de normalidad, lo digo entre comillas desde ya, Sí. desde lugares donde claramente hay atravesamientos políticos, clasistas, de privilegio, donde montar un supuesto de normalidad, ya está basado sobre identidades privilegiadas, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cuestión de no querer perder este poder. Y además lo que dicen es que, que a ellos, como psiquiatras, los pone justamente en un escalafón de horizontalidad con el resto de las profesiones, lo cual no me parece para nada mal. O sea, eso no niega la especificidad de cada profesión. Ellos dicen que son los únicos que tienen el poder de medicar, y es cierto que es así, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Se hace como una especie de confusión donde terminan usando argumentos que podemos usar las personas que defendemos la ley de salud mental, pero las usan para otros intereses. Y sobre todo esto, para decir que todas estas situaciones de violencia pasan porque hay una pérdida de poder psiquiátrico que tiene la capacidad supuesta de anticipar todo esto y ver la peligrosidad. Y bueno, yo creo justamente todo lo contrario. Como la ley no se aplica como corresponde, donde se siguen reproduciendo condiciones infrahumanas y violentas y de sobremedicación, de destrato y de deshumanización en estas instituciones de encierro, que basta ver los informes del CELS para ver lo que sucedió en el Melchor Romero, Claro. que está a la vista de todos. También es interesante ver eso, o sea, ahora nos hacemos eco y está buenísimo por la situación de Chano, Claro. que la verdad que me apena un montón, pero pensemos también en las condiciones en las que viven hace muchísimos años en los manicomios hoy, que Tal cual. todos los días sucede. Quien haya Total. ido al Borda, la verdad es que no puede salir igual que como entró, la verdad, después de ver en las condiciones a las que tienen a los pacientes, ¿no? Sí. En qué condiciones los tratan. Sí, es complejo. Es muy complejo. Juliana, te traslado algunos comentarios de la audiencia que la verdad viene también muy, muy atravesada por esta situación y veníamos necesitando realmente un testimonio como el tuyo, alguien que desde adentro nos puede explicar
explicar cómo es esto, ¿no? Bueno, Lucía, un oyente nos dice, nos menciona el caso de Vicky, ¿no? Una mujer trans asesinada en Paraná la semana pasada, también lo sumaba a ese listado que hacíamos en el comienzo de la nota. Y Topolino primero destaca que es muy claro lo que estás explicando y lo celebra, y pregunta si hay algún ejemplo en algún otro lado donde funciona posta el sistema de salud para estos casos, y lo pregunta como para poder él chusmearlo también. Bueno, las experiencias de desmanicomialización, por lo menos las que yo conozco, que vienen con esta línea que estoy planteando, Sí. surgieron en Italia en los años 60 y a partir, digamos, acá llegan a Argentina, digamos, post dictadura militar, donde se empiezan a abrir, digamos, cuando abre la democracia en el 83, se empiezan a pensar en experiencias basadas en aquellas experiencias donde en una ciudad muy conocida de Italia que se llama Trieste, tomó la decisión de cerrar los manicomios, y hubo un trabajo, digamos, con la comunidad. Hay muchas críticas a ese proyecto, algunas creo que son válidas y otras no. Sobre todo me parece lo importante esto, cómo se necesita un trabajo comunitario con la sociedad, porque lo más difícil, y eso lo vemos, digamos, el Frente de Artistas del Borda es una organización que trabaja con el arte, ¿no? Entonces, lo que generalmente vemos es que es mucho más difícil a veces conmover o cuestionar imaginarios sociales en torno a la locura, Claro. Que suceden, digamos, desde el supuesto afuera, ¿no? Marcando un adentro, que es donde, bueno, están ahí guardados los locos con esta idea de peligrosidad. Claro. Estas experiencias se dieron en una provincia de Río Negro, en Allen, hace unos cuantos años, donde ahí surgió como la experiencia más novedosa de desmanicomialización, donde justamente no tienen manicomios y trabajan desde una perspectiva mucho más comunitaria y territorial. Y sé que se han replicado experiencias, bueno, en Buenos Aires claramente no funcionó, también obviamente hay una cuestión poblacional donde las condiciones son muy disímiles. Seguro. Hay experiencias en San Luis, en Córdoba, y seguramente me estoy olvidando de alguna. Y eso también, bueno, es interesante cómo también los usos políticos, ¿no? Estoy recordando ahora en el año 2013, ingresó a la Policía Metropolitana de manera ilegal al Borda, de manera muy violenta, donde también terminaron compañeros baleados con balas de goma. Y también había un uso político súper tramposo desde el macrismo, a partir de una idea de desmanicomialización donde querían vaciar el hospital para quedarse con los territorios, ¿no? Porque también son territorios públicos, tanto el Moyano, el Borda como el Tobar García, que obviamente son muy tentadores inmobiliariamente. Y bueno, empezó a haber un discurso de, bueno, estamos vaciando el hospital en pos de este paradigma, y en realidad después lo que terminamos viendo es que las personas eran trasladadas a instituciones privadas, pero con la misma lógica, ¿no? O sea, el punto es, ¿por qué seguimos sosteniendo que en términos de salud mental va a garantizar algo internaciones de más de 40 años o como que funcionan como depositarios de personas, donde también se complejiza muchísimo, porque si hablas con un compañero que está en condiciones de dar de alta, pero no tiene condiciones de habitacionales para ir, bueno, se genera un dilema bastante terrible, que es, bueno, ¿qué elegís? ¿Vivir en un manicomio que tenés por lo menos una cama y comida, o estar en situación de calle? Bueno, y así todo el tiempo, ¿no? Entonces se arma una especie de círculo vicioso donde ahí se empieza a dar cuenta por qué la salud mental no puede ser solo reducido al plano mental, que es importante desde ya, pero no es la única variable, ¿no? O sea, si alguien, siempre digo lo mismo, si alguien está en situación de calle, pasándola muy mal, bueno, yo creo que todos somos plausibles de volvernos loques, ¿no? Lo digo sin ningún tipo de discriminación. Sin duda, Juliana. A mí me ha pasado estas situaciones similares en mi propia casa, y sinceramente no supe qué hacer. Terminé con policía dentro de mi casa, que en vez de ayudar o intentar contener, se ponían a revisar con una lámpara en el patio si yo tenía plantas de marihuana. Y la verdad que no supe qué hacer, Juliana, y es muy probable que un montón de gente que nos está escuchando esté atravesando por una situación similar. ¿Qué consejo le das a esa gente? ¿Cómo accionar? Llama al 141. ¿Qué se debería hacer en esas circunstancias, Juliana? Es que es complejo y te entiendo, o sea, para mí no es una cuestión de culpa, ¿no? O sea, no es responsabilidad tuya que no hayas sabido a quién llamar, porque de hecho ese es un problema que hay, no se sabe a quién llamar, porque no hay formación, porque no hay dispositivos, porque no, o sea, las urgencias psiquiátricas existen, o sea, hay guardias psiquiátricas, hay emergencias de psiquiatría, o sea, uno llama al sistema público de salud y puede plantear una urgencia psiquiátrica, y seguramente, digamos, cuando
llegue una ambulancia, va a venir con profesionales de la salud para atender a esas situaciones. Después, digamos que, de nuevo, repito, que la policía se presente, está de alguna manera legitimado, Sí. quizás sea problemático y haya que debatirlo si realmente tiene que, digamos, ser así, pero digamos, al momento funciona así, pero repito, deberían estar formadas para garantizar las condiciones de salud y respetar los derechos humanos de todas las personas presentes. Es muy complejo porque vuelvo a lo mismo, o sea, cómo se responde a algo que implica tantos factores, Claro. digamos, económicos, subjetivos de salud, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, primero no hay que romper con cierto estigma, ¿no? Hoy en día estamos hablando de salud mental, pero en otros momentos a veces era muy complejo, y también lo digo en términos personales, por ejemplo, reconocer que uno está pasándola mal, ¿no? O que está con ataques de ansiedad o pasando situaciones de angustia. Yo misma, siendo estudiante de psicología, tuve que consultar a psiquiatría y me parecía terrible, me parecía penoso, me daba mucha vergüenza. Entonces digo, también poder empezar a hablar de esto es ponerlo a discutir y empezar a pensar eso. Primero, que las salidas nunca son individuales. No. Tienen que ser colectivas, pudiendo problematizarlo desde la formación, desde los profesionales de la salud, desde la sociedad, el pensar en conjuntos, digamos, de una mirada de armado de comunidades terapéuticas, de grupos de discusión, de dispositivos de salud mental. Y bueno, y también lo que a cada uno a veces le resulta, ¿no? No digo que todas las personas tengan que acceder a un dispositivo de salud mental, algunas personas no lo quieren o eligen otras prácticas, pero bueno, es muy difícil de universalizar, ¿no? Claro. Pero bueno, y pedir ayuda sobre todo, Bien. en la medida que se pueda. Claro. Fundamental. Juliana, te agradecemos infinitamente por tu tiempo. Disculpa la extensión de la nota, pero era algo que teníamos muchísimas inquietudes, lo habrás notado. Claramente ha sido muy interesante también para la audiencia y esperemos que también le haya brindado herramientas a la gente. Te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo enorme y seguramente volveremos pronto a molestarte para seguir hablando de estos temas que son tan importantes. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación y la escucha respetuosa. No, Saludos a todos. Un placer, vemos. un abrazo. Juliana Colangelo, ella es psicóloga, es docente de la UBA, es integrante de la red de psicólogos feministas. Sí, y que del la Frente de red Artistas sube del cosas Borda. muy interesantes también a sus redes, así que pueden seguirles.